En una tierra lejana, un anciano disfrutaba de un rico guiso. Se sirve con una salsa hecha con la carne del cuello de un dragón gigante. De repente, una criatura mítica lo llamó con el nombre de Luxel y le preguntó cuál sería su próximo movimiento. Y su padre estaría orgulloso de saber que hace años él solo derrotó a un dragón tan enorme. Luxel miró hacia el cielo y de repente los recuerdos de los últimos 70 años regresaron a su mente. Ese día, bajo un aguacero torrencial, llegó frente a una enorme mansión. Ese mismo día regresó su padre. El joven Luxel corrió hacia él con entusiasmo, ofreciéndole el pastel que él mismo había preparado, con la esperanza de recibir una palabra de elogio. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. El hombre frente a él arrojó fríamente el pastel al suelo, con una mirada tan aguda y aterradora que hasta un niño pequeño temblaría de miedo. No le hacía gracia ver a su hijo absorto en la cocina. En lugar de practicar el manejo de la espada o perfeccionar habilidades de supervivencia en las montañas y los bosques. Entonces apareció otro anciano, el único que se atrevió a levantarse y proteger al niño de la ira de su padre. Sufrió graves consecuencias. Lo golpearon y lo lanzaron contra la pared de un solo golpe. El hombre no solo estaba insatisfecho con su hijo, sino que estaba aún más infeliz, porque su padre interfería en los asuntos de su propia familia. De repente, Ristina, su esposa, entró en la sala, confrontada por la ira del hombre. Él le recordó sus responsabilidades como madre. Sin embargo, Ristina no estuvo de acuerdo. Declaró enfáticamente que Sturm era su único hijo y que solo lo reconocía. Su ira estalló, y el hombre no mostró piedad a nadie. Se abalanzó sobre él con la intención de atacar a Ristina. Pero esta vez, Luxel logró pararse frente a su madre, tratando de intervenir y tomando toda la culpa sobre sí mismo. La atmósfera en la sala se volvió sofocantemente tensa. Entonces, con una voz baja y amenazante, el hombre miró directamente a Luxel y le ordenó ir al campo de entrenamiento para perfeccionar su esgrima. Ese hombre no era otro que Yarum Haue, el espadachín más fuerte del mundo, el que ostenta el título de Santo de la Espada. A pesar de ser padre, nunca mostró compasión por Luxel. Para él, Luxel era el destinado a heredar el título de Santo de la Espada, convirtiéndolo en una tradición familiar. Desde el momento en que nació, el niño se vio obligado a aprender a usar la espada. Perfeccionó sus habilidades hasta convertirse en un santo de la espada, incluso inculcando artes marciales en su joven mente. Una enorme cantidad de conocimientos que normalmente tomarían 20 años adquirir está metida en la mente de un niño de 8 años. Incluso ahora, en cada entrenamiento, sigue esforzándose por soportarlo. Su padre no muestra piedad. El niño luchó con todas sus fuerzas, pero fue derribado en un abrir y cerrar de ojos. No era solo porque era débil, sino también por una misteriosa enfermedad que poco a poco iba devorando su cuerpo desde dentro. A pesar del dolor insoportable y la respiración entrecortada, Luxel luchó por levantarse. Sin embargo, Yarum, su cruel padre, le asestó el golpe final, declarando fríamente que su sueño se había derrumbado. Yarum declaró sin rodeos que no era digno de alcanzar el poder, y mucho menos capaz de ostentar el título de Santo de la Espada como deseaba. Incluso mencionó con veneno a Leena, burlándose de ella por haber dado a luz a una niña discapacitada e inútil. Finalmente, antes de abandonar la arena, Yarum declaró que a partir de ahora, Luxel ya no era su hijo. Luxel yacía despatarrado en el suelo, perdiendo gradualmente el conocimiento. A medida que el delirio se apoderaba de él, recuerdos dolorosos lo invadieron. Imágenes de su madre, quien había fallecido poco después de dar a luz. Estaba decepcionado consigo mismo. No había cumplido con las expectativas de su madre. Después de un rato, cuando sus ojos se abrieron lentamente, Luxel se encontró acostado en la cama, con todo su cuerpo limpio y cuidadosamente vendado. Aún más sorprendente, la persona que lo cuidaba y lo curaba con magia curativa no era otra que Ristina, su madrastra. Se quedó completamente atónito al darse cuenta de que, durante todo ese tiempo, la persona que lo había estado cuidando era en realidad ella. Luxel ya estaba afligido por una terrible enfermedad. La tos incesante lo atormentaba, dejándolo débil y pidiendo un poco de misericordia. Finalmente, Ristina reveló la verdad. Todo el sufrimiento que había padecido se debía a la maldición de un dragón. Luxel quedó atónito ante esta revelación,
Pero la mujer no se detuvo ahí. Ella continuó explicando que ella fue quien lo había maldecido a él y a su madre años atrás. Antes de que Luciel pudiera reaccionar, de repente lo agarró por los hombros, gritando histéricamente sobre su ambición de convertir a Sturm, su propio hijo, en algo más. Convertirse en la próxima santa de la espada. Desde el principio, su verdadero objetivo fue simplemente convertirse en la madre de la próxima santa de la espada. Luciel no podía creer lo que veía. Esta mujer malvada había atacado brutalmente a su madre por un motivo tan egoísta. Al ver la expresión de dolor del niño, Ristina esbozó una sonrisa irónica y dijo que debería preocuparse más por sí mismo que por el difunto. Estaba a punto de ser abandonado, desterrado a una desolada región montañosa, repleta de monstruos sedientos de sangre. La persona detrás de esa decisión no era otro que Yarum, su padre biológico. Esta verdad era aún más cruel para un niño de tan solo 8 años. Ristina se rió entre dientes divertida, y luego le dijo fríamente que, en primer lugar, nunca debería haber nacido. Ristina era nada menos que una auténtica bruja, dispuesta a liberarse de sus cargas, con los gritos desesperados de una niña, a punto de convertirse en alimento para los monstruos. En ese momento, Luciel se dio cuenta de que su risa ya no pertenecía a un ser humano. Era la risa de un demonio con forma humana. Mientras esa risa maníaca resonaba, su visión se oscureció gradualmente, hasta que quedó completamente sumergido en la oscuridad. La próxima vez que Luciel abrió los ojos, se encontró en medio de un bosque denso. Confundido, miró a su alrededor, tratando de determinar su dirección. Pero el paisaje circundante me resultaba completamente desconocido. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, comenzó a jugar con los insectos que volaban alrededor, y rápidamente se dio cuenta de que necesitaba montar un campamento antes de que oscureciera. Unos minutos después se localizó, y por suerte encontró algunas bellotas jóvenes. Estos pellets contienen resina inflamable, lo que le permite iniciar un fuego fácilmente, y con el mínimo esfuerzo. Sentado tranquilamente junto a la luz parpadeante del fuego, Luciel recordó de repente el momento en que fue abandonado por su propio padre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Luciel, pero las secó rápidamente. Se negó a permitirse ser débil por más tiempo y estaba decidido a encontrar una manera de sobrevivir en las montañas. Pero el destino le jugó otra mala pasada. Un violento ataque de tos le atacó, y esta vez tosió sangre. El dolor se hizo cada vez más insoportable, y le hizo sentir como si la muerte se acercara. El hambre era tan intensa que le hacía doler el estómago. Incluso estaba dispuesto a comer arena solo para llenar su estómago. Pero al extender la mano inconscientemente, tocó algo suave y fresco. Sin importarle lo que fuera, se lo metió en la boca de inmediato. En el momento en que el primer bocado toca la lengua, se extiende una dulzura refrescante que proporciona una sensación increíblemente placentera. Lo devoró en segundos, saboreando su textura suave y cremosa. Esa sensación pura y refrescante. Aún más sorprendente es que el dolor desapareció inmediatamente. Impulsado por la curiosidad, Luciel miró lo que acababa de comer. Era una baba. Quedó atónito por un momento, pero el hambre aún persistía en su mente. Sin pensarlo 2 veces, dio otro bocado, sumergiéndose una vez más en ese sabor extrañamente dulce. Esto era extraño. A Luciel nunca le habían enseñado que el slime era comestible. Para comprobar si realmente era un monstruo, lo atacó con una rama rota. Poco después, una piedra mágica cayó, confirmando que efectivamente era un monstruo. En esencia, la estructura del monstruo consiste en una piedra mágica que actúa como su corazón, mientras que la capa exterior es su cuerpo. Hay 2 formas de derrotar a un monstruo: romper su piedra mágica o infligir suficiente daño para destruir completamente su capa exterior. Por eso también le enseñaron a no comer monstruos. Sin embargo, en la práctica, Luciel se dio cuenta de que si solo destruía la cáscara exterior sin dañar la piedra mágica, podría comérselos sin problema. Pasó el tiempo, y al día siguiente, Luciel había fabricado un hacha rudimentaria, afilando una piedra y sujetándola a una rama resistente. Antes de comenzar su misión, bebió agua del río cercano, tranquilizándose de su próximo objetivo: cazar e identificar monstruos que pudieran ayudarlo a sobrevivir. Luciel capturó rápidamente a los slimes, tras descubrir cómo atacarlos con precisión sin hacer que desaparecieran. Pero eso no fue suficiente. Decidido a atrapar una presa más grande,
Esta vez se preparó más minuciosamente. Hizo otra arma doblando el tronco de un árbol joven y trenzando la corteza con fuerza para hacer una cuerda de arco. El producto final fue solo un simple lazo, que parecía un juguete de niño, pero aún así decidió intentarlo. Las flechas también eran fáciles de hacer, y cuando llegaban a la orilla del río, Lusel decidió esperar pacientemente a su presa. Después de un rato de espera, finalmente apareció una manada de ciervos. Sin dudarlo, levantó rápidamente su arco, pero justo antes de que pudiera disparar, un pájaro gigante descendió en picado, atrapó un cervatillo y se fue volando. Al igual que él, había estado esperando a la manada de ciervos. Lusel inmediatamente lo reconoció como un cuervo negro, una especie de cuervo grande que no solo caza ciervos, sino que también es capaz de atacar tigres. No queriendo perder la oportunidad, cambió de objetivo y apuntó directamente al cuervo. Sorprendentemente, la flecha dio en el blanco. Fue entonces cuando Lusel reveló el secreto. Había envenenado las puntas de flecha, utilizando una hierba altamente tóxica. El cuervo seguía volando, chillando de dolor antes de desplomarse. Lusel estaba encantado de tener a su presa a su alcance. Pero todavía hay un problema. Hay que recoger la carne con cuidado. Sabía cómo desmantelar al monstruo, pero esta vez debía asegurarse de no dañar demasiado la carcasa exterior. De lo contrario, el cuervo desaparecería por completo. En otras palabras, tuvo que infligir dolor al cuervo, mientras aún estaba vivo para poder obtener su comida. Aunque no estaba contento con ello, Lusel se disculpó amablemente con el animal antes de comenzar. Usó una cuerda para atarle los ojos desesperados, tratando de calmar el miedo de la presa. Aún así, las lágrimas seguían corriendo por su rostro mientras levantaba su arma. Pero Lusel no tenía otra opción. Tenía que comer si quería sobrevivir. Pasó el tiempo y finalmente obtuvo la pechuga. En ese preciso instante, el cuervo desapareció, dejando solo la brillante piedra mágica. Lo perdido no se recupera, así que Lusel decidió disfrutar del preciado trozo de carne que tenía delante. Su siguiente paso fue comprobar si realmente era comestible. Lusel llamó a la manada de ciervos monstruosos que había antes para atraer su atención. Mientras se acercaban, arrojó un trozo de carne de cuervo. El ciervo comió con ganas y sin mostrar ningún signo inusual. Esto le aseguró que la carne era segura para comer. Comenzó la preparación, empezando por la salazón con piedras. Luego cortaron la carne en trozos pequeños y la ensartaron en las ramas de los árboles. Tan pronto como comience la cocción, el aroma se elevó en el aire, haciéndole incapaz de resistir la tentación de babear. Aunque la carne no estaba completamente cocida, Lusel sacó el pincho y dio el primer mordisco. Quedó inmediatamente cautivado por su rico sabor. El sabor umami de la carne es realmente adictivo, y la abundante grasa la hace aún más jugosa que el pollo. Sin pensarlo dos veces, continuó devorando la comida, olvidándose por completo de que estaba comiendo carne de monstruo. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo una comida de verdad. Comió hasta que no le quedó espacio en el estómago. Pero entonces surgió una pregunta. ¿Por qué no había tenido una convulsión en todo el día? De repente, una voz resonó en su oído, anunciando que su habilidad de visión nocturna se había activado. Eso sobresaltó a Lusel y lo llenó de miedo. Pero en cuanto miró hacia adelante, notó la diferencia. Todo estaba claro, a pesar del cielo completamente negro. Era increíble que de repente hubiera adquirido semejante habilidad. Las habilidades son capacidades especiales que mejoran la condición física. Solo se pueden adquirir mediante un entrenamiento riguroso o mediante rituales desafiantes en la iglesia. Sentado en el suelo, Lusel intentó averiguar cómo había adquirido esta habilidad. Después de pensarlo un momento, de repente se dio cuenta. Podría ser por los monstruos que se había comido. Esta es una posibilidad plausible. Se ha mencionado en libros que existen hierbas que ayudan a aumentar la fuerza física. Por lo tanto, la carne de dragón o de monstruo también podría ofrecer efectos especiales, además de su valor nutricional. Por primera vez, Lusel sintió que tenía algo a lo que aferrarse. Si la usaba bien, esta habilidad le ayudaría a sobrevivir en este bosque inhóspito y, quizás, algún día, a ganarse el reconocimiento de su padre. Al mirar la luna creciente que cuelga en el cielo, Lusel Hau Tristan decide emprender un viaje para estudiar monstruos y sobrevivir en las montañas y los bosques.
Día tras día, Lusel construía un refugio en un árbol gigante. Hoy se cumple exactamente un año desde que lo dejaron abandonado en esta montaña. Su refugio fue construido con la ayuda de una especie de murciélago carpintero, haciéndolo más seguro debido a su olor distintivo. Durante el último año, Lusel se había acostumbrado a la vida en las montañas. Gracias a las habilidades y herramientas de caza que había adquirido, su vida había mejorado considerablemente. Las convulsiones también se presentaban con menos frecuencia, y se prometió a sí mismo que un día vencería la enfermedad. Esa mañana, su desayuno consistió en restos de pescado a la parrilla del día anterior, huevos de codorniz y algunas verduras silvestres. A pesar de haber pasado por muchas dificultades, Lusel ahora está saludable, tiene lo suficiente para comer y vestirse, y ya no se preocupa por la escasez como antes. Sin embargo, demasiado de cualquier cosa no es bueno. Está empezando a cansarse de la carne asada. Un deseo cruzó por su mente. Si tuviera una olla, podría guisar o hervir su comida en lugar de asar todo siempre. Utilizando sus habilidades, Lusel intentó fabricar ollas y sartenes de barro muchas veces, pero todos sus intentos fracasaron. O bien, las hojas resistentes al calor no eran lo suficientemente gruesas como para formar una capa aislante, o bien la arcilla se agrietó tras la cocción. Como resultado, tuvo que conformarse con carne a la parrilla, como siempre ese día. De repente, la mirada de Lusel se posó en una hormiga de hierro. Este monstruo, clasificado E por los exploradores, tiene el tamaño de un perro grande y es un oponente muy difícil de matar. Los instintos de Lusel le dijeron que esto era solo una exploración, lo que significa que toda la manada se estaba preparando para mover nidos. Si construyen sus nidos cerca de esta zona, su supervivencia estará en peligro. Al evaluar la situación, Lusel sacó su arma y saltó de su refugio, decidido a ocuparse de ello antes de que fuera demasiado tarde. Confiado en sus habilidades, se burló del monstruo. Sin embargo, en cuanto la hormiga de hierro se abalanzó sobre él, Lusel recurrió a una táctica para atraerla a un lugar específico. Ser invocado y luego atraído irritó al monstruo. Pero para Lusel, esto no fue tan difícil. Durante el último año, ha entrenado su cuerpo con persecuciones diarias, volviéndose más fuerte y ágil. Además, las hierbas del bosque también le han ayudado a mejorar sus habilidades físicas. Sin embargo, mientras aún pensaba en esas cosas, perdió el foco y tropezó justo delante del monstruo. La hormiga de hierro no perdió la oportunidad. Saltó y lo atacó con una ráfaga de velocidad. La muerte parecía inminente. Pero en el último momento, Lusel utilizó hábilmente una cuerda para esquivar el ataque. Al principio, Lusel no pretendía usar la cuerda para salvarse, sino para atrapar al monstruo. Lo atrajo con éxito hacia la red y lo ató firmemente dentro. Esta red está hecha de seda de araña del bosque. El monstruo tiene clasificación D. Su siguiente paso fue hacer un corte en el duro caparazón de la hormiga de hierro para poder separarlo y utilizarlo. Usó un cuchillo grueso con una hoja hecha con los dientes del monstruo Rata Nipper. Aunque todavía se sentía culpable por matar a una criatura viviente, pero por el bien de sobrevivir, continuó su misión. Después de luchar durante un rato, Lusel logró arrancar un trozo del duro caparazón, lo suficientemente grande y resistente como para usarse como olla. Después de reunir todo lo necesario, decidió acabar con el monstruo rápidamente. Con un solo golpe decisivo, apareció la piedra mágica. Antes de despedirse agradeció su aportación. Al acercarse al lugar de la prueba, Lusel vertió agua en una olla y la puso a hervir. Cada burbuja que subía a la superficie hacía que sus ojos se iluminaran de alegría. Finalmente, al ver que el agua no goteaba, gritó de emoción. Había creado una olla súper resistente. Sus ojos brillaban al pensar en todos los deliciosos platos que podía preparar. Gracias a su nueva olla, Lusel pudo cocinar de una manera completamente diferente. Para el almuerzo de ese día, decidió preparar jabalí joven estofado. Según la información que tenía, se trataba de un monstruo de clase E, la etapa juvenil de un monstruo gigante de clase Beo. Por lo general se mueven en grupos junto a los adultos, pero gracias a la trampa de red sumergida que había preparado de antemano, atrapó un pájaro solitario. Después de marinar la carne, Lusel procedió a cortarla en cubos pequeños. Luego blanqueó la carne en agua hirviendo durante unos minutos para eliminar cualquier olor desagradable. Tras completar todos los pasos, el plato de jabalí estofado quedó finalmente terminado.
El plato parecía increíblemente apetitoso, y como siempre, desde el primer bocado, experimentó un sabor indescriptiblemente maravilloso. Con un solo bocado, los dulces y jugosos jugos de la carne se esparcen por toda la boca. Sabía infinitamente mejor que la carne asada y quemada que había comido antes. Y así, en poco tiempo, el niño glotón devoró toda la olla de guiso. Incluso en ese momento de satisfacción, todavía estaba pensando en encontrar salsa de pescado y sake para hacer el plato aún más sabroso. Lusel disfrutaba al máximo de su vida, sobre todo porque el día había transcurrido tan bien. Pasó todo el día estudiando hierbas y tallando formas con materiales monstruosos. Todo era perfecto. La vida en las montañas se estaba volviendo cada vez más plena. Pero al regresar a su cueva, le esperaba una sorpresa. Tan pronto como llegó, los ojos de Lusel se abrieron con asombro. «Tu guarida ha sido destrozada por la mitad». Al observar más de cerca, se vio que todos los alimentos que se habían almacenado durante un año habían desaparecido. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Lusel trepó a un árbol antiguo y gigante para buscar a la persona que le había robado su comida. Esperaba que solo fuera algún animal salvaje. Pero cuando su visión se aclaró, la verdad se reveló. El culpable era un troll. Un troll, el señor supremo de la selva. Por primera vez en su vida, Lusel lo vio con sus propios ojos, pero tenía una cosa clara. Tenía que irse de inmediato, porque las posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Ese día juró hacerse aún más fuerte, y durante los siguientes 10 años, Lusel se dedicó a un entrenamiento incansable, perfeccionando tanto su fuerza como su fuerza de voluntad. 10 años después, un día, el troll está una vez más cazando una pequeña criatura mítica. En un instante, su brutal golpe casi aplastó al pobre animal. Pero esta vez, Lusel regresó y se apresuró a salvarlo. Lusel nunca olvidó lo que ese monstruo supremo le había hecho a su guarida, y hoy estaba decidido a derrotarlo. Solo. Lusel cargó hacia adelante, blandiendo su espada ferozmente hacia su enemigo, pero el troll, con una fuerza abrumadora, alzó de inmediato su enorme roca para bloquear el golpe. Inmediatamente después, contraatacó. Un ataque feroz con el poder del señor de la selva. Pero Lusel no era un oponente cualquiera. En un instante, cambió de táctica y desató un disparo flamígero. Las llamas se dispararon directamente hacia el troll, apuntándole directamente a los ojos. Se oyó un rugido. El monstruo quedó cegado temporalmente. Esta era la oportunidad de Lusel para contraatacar. Su espada trazó una línea sobre la carne de su oponente. Aunque la herida era superficial, no se detuvo, desatando continuamente ráfagas de fuego abrasador. En poco tiempo, todo el campo de batalla quedó envuelto en llamas. Lusel se mantuvo firme, esperando que ocurriera lo inevitable. Y tal como se esperaba, el troll sacó su monstruosa y larga lengua. Lusel conocía muy bien el secreto de esta especie. Carecían de glándulas sudoríparas bien desarrolladas, lo que les obligaba a sacar la lengua para refrescarse. Y esa era su debilidad fatal. Aprovechando la oportunidad, se lanzó hacia adelante, blandiendo su espada poderosamente, cortando la lengua gigante. A medida que la temperatura circundante seguía aumentando, la furia del monstruo ardía como un fuego furioso. En un ataque de ira, extendió la mano y agarró a Lusel. Lo atrapó, pero al instante siguiente, sus ojos brillaron con confusión. ¡Manos vacías! Lusel lo había logrado. Usando la técnica del titiritero de las sombras, había atravesado la última línea de defensa del monstruo. Pero en lugar de atacar inmediatamente, Lusel activó la visión de rayos X, escaneando todo su cuerpo en busca de puntos vitales. Tan pronto como identificó su objetivo, blandió su espada. Un golpe final preciso. Se dio cuenta de que cada monstruo poseía un circuito mágico que contenía una enorme cantidad de energía. Y, una vez atacado, las posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Con un decisivo golpe de espada, el troll definitivo desapareció por completo. Lusel contempló el campo de batalla, ahora reducido a cenizas y a los ecos persistentes de su poder destructivo. 10 años de arduo entrenamiento finalmente habían dado resultados merecidos. Pero en medio de su orgullo por la victoria, de repente recordó:
La pequeña criatura mítica todavía estaba en su bolsillo. Con un toque de travesura, Lusel afirmó que él fue quien lo salvó de las garras de Apex. Pero esa criatura parecía diferente. Cuando Lusel preguntó, se reveló la verdad. Tenía hambre. Después de pensar un rato sobre qué darle de comer, los ojos de Lusel de repente se posaron en la lengua del troll. A pesar de su horrible apariencia, Lusel asó y preparó la lengua gigante, cortándola en trozos gruesos y sin dudar en probar un bocado. Como siempre, el primer bocado lo llenó de emoción. Por bondad, también compartió una porción con la pequeña criatura. Esta disfrutó su comida con gran deleite. Pero el destino no les tenía paz. En un instante, ambos quedaron rodeados. Apareció una enorme horda de monstruos, tan numerosos que podrían considerarse una tormenta bestial. Los atrajo el aroma del filete humeante. Esta vez, Lusel ya no era el despreocupado tonto de antes. Desenvainó su espada de inmediato, listo para la batalla. Usando su nueva habilidad, Aura de Batalla Rugiente, provocó a los monstruos, haciendo temblar el espacio con el rugido de la batalla. Pero antes de que pudieran actuar, la pequeña criatura se lanzó repentinamente hacia adelante y dejó escapar un rugido ensordecedor. No solo los monstruos, sino incluso Lusel sintieron un escalofrío. ¿Podría esta diminuta criatura poseer también el aura de batalla rugiente? Pero eso no fue lo más aterrador. Inmediatamente después, la pequeña criatura se abalanzó sobre la manada de monstruos. Cada movimiento era como un corte invisible que derribaba hordas de enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Resulta que el aura de guerra rugiente no solo amenaza al enemigo, sino que también lo paraliza, congelándolo en el lugar precisamente cuando es necesario. En un abrir y cerrar de ojos, la criatura había aniquilado a toda la horda de monstruos. Lusel observó la pila de cadáveres con el corazón lleno de gratitud. Inclinó la cabeza, agradeciendo a la pequeña criatura por ser su salvador. En ese momento, la criatura comenzó a caminar. Lusel lo siguió por curiosidad, y los dos entraron en una zona ruinosa, la clara evidencia de una feroz batalla entre dos monstruos gigantescos. De los escombros, la criatura recogió una piedra mágica y se la dio a Lusel. Sus ojos mostraban un matiz de tristeza mientras recordaba su pasado huérfano. Sus padres habían muerto en una batalla contra un troll gigante. Esas palabras tocaron lo más profundo del corazón de Lusel. Recuerdos dolorosos lo inundaron, sacando a la luz su pasado lleno de pérdidas. A pesar de ser más fuerte después de 10 años de entrenamiento, la brecha entre él y su gran padre seguía siendo insalvable. Sumido en sus pensamientos, Lusel sintió de repente una calidez. Una criatura, de cuerpo pequeño, intentaba consolarlo. La sensación lo hizo sonreír. Puso la mano sobre su cabeza y decidió llamarla Alma. Era una palabra antigua que significaba heroica. Al oír esto, Alma rió. Sus ojos se iluminaron de alegría, como si le encantara el nombre. Pero en ese momento de paz, una enorme sombra cruzó el cielo. Lusel miró hacia arriba y su corazón latió con fuerza. ¡Un dragón! Esos dragones solo aparecen unas cuantas veces al año, pero incluso un vistazo fugaz de ellos es suficiente para que los trolls entren en pánico y se escondan en sus madrigueras. En ese momento, mientras Lusel contemplaba al monstruo colosal en el cielo, un pensamiento audaz cruzó por su mente. Si pudiera matar a un dragón, tal vez mi padre me reconocería. Con esa determinación, apretó los puños, con la mirada fija en el cielo. Cazaría a ese dragón. Y así, los dos amigos se adentraron en silencio en la noche del bosque. Habían pasado 60 años. Lusel tardó todo ese tiempo en reunir la confianza suficiente para enfrentarse al dragón. Pero esta vez, Alma, su compañera de toda la vida, estaba preocupada. Lusel se rió y preguntó en tono burlón si se estaba haciendo viejo. De hecho, Alma estaba preocupada por Lusel. La edad había dejado su marca en su rostro, las arrugas y los callos del tiempo. Pero incluso al envejecer, aún conservaba en sus recuerdos el rostro juvenil que una vez tuvo. Sin embargo, ahora, lo más importante era la batalla a vida o muerte que se avecinaba. Estaban listos. Mientras el dragón cargaba, Lusel les recordó que las dragonas eran tan ardientes que podían derretir rocas. Y entonces estalló la batalla final. Solo ellos se enfrentaron al dragón malvado por excelencia, un monstruo colosal y aterrador. El dragón atacó primero,
escupiendo una corriente de fuego ardiente que incineró todo a su paso, tal como habían predicho. Alma contraatacó de inmediato, liberando un poderoso rayo de luz para detener las llamas. Bajo esa luz cegadora, Lúcel se abalanzó hacia adelante, blandiendo su legendaria espada matadragones, y lanzó el primer ataque. Pero el dragón demoníaco esquivó rápidamente. Aprovechando la oportunidad, agitó su enorme cola para atacar al anciano. De alguna manera, Lúcel bloqueó el ataque. Pero ese mismo momento abrió el camino para que el dragón asestara un golpe fatal con sus afiladas garras. Lúcel había estado esperando este momento. Le hizo una señal a Alma. De inmediato, Alma actuó, usando magia para congelar los movimientos del dragón. Lúcel no desaprovechó la oportunidad. Blandió su matadragones, cortando repetidamente varias partes del cuerpo del monstruo. Sin embargo, el dragón permaneció inquebrantable. Abrió sus ojos demoníacos y desató un poder maldito que paralizó por completo el cuerpo de Lúcel. Alma se dio cuenta del peligro. Sin dudarlo, corrió a proteger a sus compañeros. Rescató con éxito a Lúcel, pero su rostro estaba rojo debido a su acto imprudente. Lúcel agradeció a Alma por su ayuda en la batalla. Sabía perfectamente que si su padre hubiera estado aquí, este malvado dragón no habría sobrevivido tanto tiempo. Una vez más, se lanzó a la batalla, con la mente llena solo de la extraordinaria fuerza de su padre. Pero entonces, el último recuerdo resonó. Esas duras palabras. Un miserable imperfecto. Volvió a pensar. Y esa era la oportunidad que el dragón había estado esperando. Inmediatamente escupió otra ráfaga de fuego mortal. Lúcel todavía se consideraba un producto defectuoso. Le llevó 60 años derrotar a un dragón. Pero lo que él no sabía es que había sobrevivido al infierno, gracias a su resistencia al calor. Por primera vez en la batalla, el dragón empezó a temblar. Alma se dio cuenta. Estaba intentando escapar. Pero Lúcel no tenía forma de dejar escapar al monstruo. Aunque nunca alcanzó el nivel de su padre, durante los últimos 60 años, su infancia, su adultez y su vejez, había dedicado toda su vida a esperar este momento. Con esto en mente, reunió todas sus fuerzas y asestó el golpe final. Esta vez fue suficiente para acabar con el monstruo. El dragón malvado finalmente cayó, con sangre brotando de su boca, confirmando que habían derrotado al dragón definitivo. Como de costumbre, Lúcel se acercó para diseccionar al dragón. Primero, inclinó la cabeza en agradecimiento al monstruo por haberle otorgado este preciado trozo de carne. Luego comenzaron a cortarlo. Cada trozo de carne quedó al descubierto, una muestra perfecta de belleza, con una textura suave y tersa. En el camino de regreso, Alma no podía ocultar su emoción. Se le hacía la boca agua al imaginar la gran fiesta que le esperaba. Por el contrario, Lúcel consideró optar por una comida más ligera. Después de todo, la vejez había disminuido su interés en los platos pesados. Su nido en ese momento estaba hecho de raíces de árboles antiguos entrelazadas, formando un espacio que había cultivado meticulosamente durante los últimos 70 años. Para sobrevivir, se sometió a innumerables experimentos, ajustes y estudios. Acumuló todo lo que necesitaba: cereales, verduras, vinagre, especias orientales, azúcar, sal, salsas, hierbas e innumerables saborizantes secretos. Adquirió todo ese conocimiento comiendo la carne de bestias míticas, cada comida un momento de iluminación. Ahora es el momento de preparar el festín del dragón. Lúcel deslizó suavemente el cuchillo sobre cada trozo de carne, revelando su ternura y brillo resplandeciente. Mientras lo preparaba, decidió preparar un plato especial para Alma y una porción para él. Después de algunos pequeños contratiempos, finalmente se completó la gran fiesta. Y esta vez, el plato principal es Dragonfire Shabu, una versión espectacular de shabu shabu hecha con carne de dragón. Sin embargo, Alma no estaba muy interesado, ya que prefería el bistec. Pero de todos modos, Lúcel sumergió el trozo de carne en la salsa y le dio un mordisco. Y en ese mismo momento se abrió el cielo en su boca. Al ver la expresión de alegría de Alma, Lúcel simplemente sonrió y explicó: es gracias a una salsa especial hecha de vinagre, mirín, salsa de soja y un toque de jugo de cítricos. Una receta perfecta llamada ponzu. Una combinación perfecta para el shabu shabu. Lúcel siguió saboreando la comida, y Alma se unió rápidamente. El primer bocado ya lo había cautivado, y tenían un montón de carne ante ellos.
Así que comieron y comieron, hasta que no pudieron comer más. Tras un breve descanso, Alma le preguntó de repente a Lusel cuál sería su siguiente paso. ¿Planeaba volver a ver a su padre? En el fondo, Lusel sabía que su padre probablemente había fallecido, pues la vida humana es inherentemente limitada. En cuanto a Alma, le preocupaba que una vez que Lusel se fuera, volvería a estar solo. Por lo tanto, Lusel decidió seguir viviendo en ese lugar. De repente, la atmósfera cambió. Seguían disfrutando del momento, pero entonces todo empezó a brillar. Sus cuerpos estallaron en llamas. Algo está cambiando. Esto sugiere que la maldición de Lusel se ha levantado. Alma de repente se transformó de nuevo en su antigua forma juvenil. Como era de esperar, a Lusel le ocurrió lo mismo. Volvió a tener la apariencia infantil de un niño de 8 años. Ambos quedaron atónitos. Sin duda, era el efecto de la carne de dragón suprema que acababan de comer. Pero la verdadera sorpresa no terminó ahí. Cuando Alma revisó el estado de Lusel, se horrorizó al descubrir que Lusel se había vuelto inmortal. No podía creer lo que veía. Algo así. ¿De verdad sería posible? Volviendo a la historia, Lusel Hau Tristan, nuestro protagonista, fue abandonado en la jungla cuando tenía solo 5 años. Durante 60 años, se entrenó junto a su compañera Alma, con un solo objetivo en mente: derrotar al dragón malvado definitivo. Y sin embargo, ahora, simplemente por comerse a ese monstruo, se ha vuelto inmortal. Así de simple. El tiempo vuela como el viento. Han pasado 300 años. Sin embargo, Alma y Lusel aún conservan su apariencia juvenil. Alma no está satisfecha con el presente. Una vez más, tuvo que comer la misma comida de siempre. Tanto él como Lusel sabían que su menú se estaba reduciendo, pero al menos seguían vivos. En medio de todo eso, Alma habló inesperadamente y le preguntó a Lusel si alguna vez se arrepentía de haber dejado el mundo exterior. Alma quería explorar el mundo, pero Lusel, aunque con cuerpo de niño y mente de adulto, se sentía cómodo con la vida. Sin embargo, el muchacho se apresuró a irse, inventando la excusa de que iba a recoger fruta. Pero en el camino de regreso, cada paso lo devolvía gradualmente a la realidad. Se dijo a sí mismo: sería una mentira decir que nunca se había arrepentido del mundo exterior. Durante 300 años aislado entre estas montañas, comenzó a preguntarse: ¿existe realmente otro mundo más allá de este denso bosque? En ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo apareció. Cuando se dio la vuelta, había un grupo de personas en el bosque. Después de tantos años, vio a personas vivas por primera vez. Al principio estaba confundido, pero al darse cuenta de que una de ellas se estaba muriendo, poco a poco se tranquilizó. La mujer estaba al borde de la muerte y Lusel se preguntó: ¿debería salvar la vida de esta extraña? Ignorando cualquier vacilación, sus instintos humanos entraron en acción, haciéndole imposible ignorar la situación. Por el contrario, los otros 3 se quedaron asombrados al ver aparecer un niño en medio de aquel desierto. Lusel habló, pero su voz era antigua. Esto los dejó atónitos y en silencio. No entendieron completamente lo que estaba diciendo. Pero Lusel ignoró eso y comenzó a hurgar en su bolso. Poco después, sacó una botella de medicina y se ofreció a tratar al hombre herido. La chica del grupo dudó un poco, pero para demostrar que la medicina no era venenosa, Lusel la probó ella misma primero. El hombre más guapo del grupo observó por un momento y luego accedió a intentarlo. Sin dudarlo, tomó el frasco de medicina y se lo dio al paciente para beber. Al poco tiempo, el estado del paciente se fue estabilizando poco a poco. Luego Lusel proporcionó refugio al grupo y los guió hasta su casa en el árbol. Ninguno podía creer lo que veían sus ojos. Tanto lujo en un lugar tan remoto. Alma también estaba desconcertada por la situación. La chica del grupo, al ver que el paciente había recuperado un poco de energía mágica, inmediatamente se preparó para utilizar magia curativa. Al darse cuenta de que necesitaba más poder mágico, Lusel le dio algo que la ayudó a recuperar su energía. La niña, sin dudarlo un instante, devoró la comida y su condición comenzó a cambiar inmediatamente. Empezó a experimentar una sensación extraña, pero en un instante su expresión cambió por completo. Los demás quedaron atónitos mientras la chica saboreaba el exquisito sabor. Era como jugo de fruta, como pasteles aristocráticos. Inmediatamente después, sintió una corriente de energía pura fluyendo a través de su cuerpo.
lo que la impulsó a comenzar instantáneamente el proceso de curación. De hecho, Lucelle había usado magia de limo para crear el dulce curativo que la niña acababa de comer. Ella continuó su trabajo y comenzó a rezarle a Ariel, la diosa de la curación. La luz mágica de la diosa brilló y la niña gradualmente recuperó la conciencia. La curandera estaba contenta con su tarea y el héroe se volvió para agradecerle a Lucelle por todo lo que había sucedido. Sin perder un segundo, el héroe se presentó como Freddy y Lucelle respondió cortésmente. Freddy estaba realmente agradecido a Lucelle por todo, y todo el asunto seguía siendo un gran misterio para él. Impulsado por la curiosidad, Freddy decidió preguntar sobre la verdadera identidad de Lucelle. Alma sabía de antemano que nadie les creería si decían que eran inmortales. Entonces, después de pensarlo un momento, Lucelle mintió. Dijo que lo habían abandonado en las montañas y tuvieron la suerte de sobrevivir gracias a su conocimiento de la alimentación y la medicina. Sin embargo, el chico no mentía. Freddy siguió preguntándole cuánto tiempo llevaba allí Lucelle. Lucelle tartamudeó y Freddy mostró preocupación por lo que decía. Lucelle pensó que lo iban a atacar, pero inesperadamente Freddy se arrodilló, entre lágrimas, y abrazó a Lucelle con fuerza como una forma de mostrar su preocupación. Hacía mucho tiempo que Lucelle no conocía a nadie así, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Había conocido a una persona verdaderamente amable. Los otros dos también estaban muy interesados en Lucelle, y al ver esta escena, el niño no pudo contener las lágrimas de felicidad. Estos aventureros le mostraron las preocupaciones humanas más básicas, ya fuera un niño o un niño de 300 años. Esas pequeñas lágrimas se convirtieron en una fuerte lluvia. Y con solo 3 abrazos de ellos, los recuerdos de la muerte de su madre y el abandono de su padre inundaron repentinamente la mente de Lucelle. También se le saltaron las lágrimas. Lucelle se secó las lágrimas y trató de recuperar la compostura. Luego pregúntales sobre su trabajo en la montaña. Finalmente decidieron presentarse oficialmente. Freddy, Garner, Lytra y Mildy eran caballeros al servicio del duque de Levitia. Tienen la tarea de recuperar la gema de la familia de Levitia, reliquia de los ladrones. Estas eran las piedras preciosas heredadas de la familia, guardadas bajo la atenta mirada de la Orden de Caballeros. Y cuando intentaron recuperarlos del escondite de los ladrones, todos fueron derrotados. En resumen, todos fueron emboscados y obligados a retirarse, a pesar de ser muy fuertes. Esto demuestra que los ladrones eran guerreros realmente experimentados. El grupo planeó atacar de nuevo, pero una vez más, Lucelle ofreció ayuda. Freddy, sin embargo, se negó y pidió encargarse del problema él mismo. Lucelle no se opuso y aceptó inmediatamente. Todos descansaron un rato, y el anfitrión les ofreció bebidas para pasar la noche. Sorprendentemente, los 4 durmieron plácidamente, bajando la guardia. Lucelle fue quien añadió el polvo mágico a la bebida para hacerlos dormir profundamente y recuperar sus fuerzas. Alma era la más preocupada en ese momento, y Lucelle estaba decidido a ayudar a estas personas, aunque fuera un poco. Así que le pidió a Alma que se quedara y los ayudara a recuperarse. Mientras tanto, salté al cielo oscuro, comenzando mi misión. Al alcanzar la altitud, Lucelle pudo ver los caminos, y se preguntó cuánto se había expandido la población en los últimos 300 años, para que él pudiera tenderles una emboscada. Nadie sabía que Lucelle había usado su habilidad de detectar presencia. Y rápidamente identificaron las hierbas medicinales de los ladrones, que estaban afilando sus cuchillos. El niño sabía perfectamente que no se quedarían en ese lugar toda la noche, dada la existencia de la bestia mágica. Sin dudarlo, Lucelle se dirigió inmediatamente hacia su guarida, dejando a sus amigos sorprendidos por su presencia. Esto no era una buena señal, pero Lucelle no le prestó atención a su presencia, e inmediatamente advirtió a los ladrones que no dañaran a los aventureros. Él continuó burlándose de ellos, y les dijo que se fueran a casa. Pero los ladrones lo miraron con asombro. No pudieron contener la risa, y finalmente estallaron en ataques de risa incontrolables. Al principio, Lucelle esperó, pero luego se abalanzó sobre ellos, desatando un golpe rápido que era invisible para la persona promedio. Todos los ladrones cayeron al suelo a la vez y se dieron cuenta de que su atacante no era un niño. Les llevó un tiempo recuperar la compostura. Sin embargo, Lucelle les advirtió que olvidaran todo lo vivido allí. Estaba harto y decidió usar el 1% de su magia para mostrarles lo que les espera si vuelven a hablar de ello.
Los ladrones estaban aterrorizados y decidieron inmediatamente huir del lugar sin pensarlo 2 veces. La siguiente tarea de Lushel fue encontrar el escondite de los ladrones. Sin embargo, cuando olió la ropa desechada, se sintió extremadamente incómodo. Pero eso fue suficiente para ponerlo muy contento, y en solo unos minutos, llegó al lugar donde 2 guardias dormitaban frente a la entrada de la cueva. Lushel decidió usar las habilidades de sonar que había adquirido de un monstruo con aspecto de murciélago para comprender la estructura de la cueva. Al observarla, el líder debía estar al fondo. Comenzó su misión lanzando una rama del árbol del oso para adormecer a los guardias. Estas ramas inducían el sueño, pero no surtieron efecto en Lushel. Todo se vuelve fácil cuando repites esta acción. Dentro de la cueva, los 2 ladrones fueron bastante fáciles de vencer para él. Pero Lushel todavía tenía la intención de asignar la tarea de búsqueda a Freddy. En ese momento, uno de los ladrones se levantó, con aspecto sospechoso, y preguntó por la identidad de Lushel. Lushel se dio cuenta de que era el líder. Usando su capacidad para detectar el dolor, Lushel se dio cuenta de que la única diferencia entre él y Freddy era el cuchillo maldito. El líder atacó primero con su espada, pero como era de esperar, Lushel la esquivó fácilmente. Los ataques continuaron y Lushel continuó esquivándolos. Sin embargo, los golpes del líder dejaron claro por qué Freddy había perdido. En medio de la batalla, Lushel desapareció, para gran asombro del ladrón. Y de inmediato lo atacó con un puñetazo. La escena regresa al escondite de Lushel, donde los aventureros acaban de despertar de un sueño profundo. Lushel estaba en la cocina, preparándoles el desayuno. Freddy también sintió que había caído en un sueño profundo, pero aún así, Lushel no reveló sus acciones. Lushel ahora domina las habilidades de un ladrón, lo que deja claro que Freddy y su equipo tienen una gran oportunidad. Nadie sabía qué planeaba. Lushel preparó un pollo, y cuando Freddy le preguntó sobre sus planes, interrumpió la conversación diciendo que solo estaba preparando el desayuno. Los aventureros presentían que algo andaba mal. Lushel intentó calmar la ansiedad de todos y, junto con Alma, decidió prepararles una deliciosa comida. Se reanudó el proceso de elaboración del pollo frito, con Lushel cortando cuidadosamente la carne en trozos de tamaño apropiado. Luego, use huevos para marinar la carne batiéndolos sobre el pollo. Realizó cada paso del proceso con gran habilidad, ganándose elogios constantes de Freddy. En ese momento, alguien se acercó corriendo y le deseó buenos días. Esa persona era Mildy. Corrió directamente hacia Lushel y lo abrazó, como si sintiera la energía de un niño recién nacido. Este abrazo es para agradecer a Lushel por ayudarla, tanto con medicinas como con hospitalidad. Mildy luego se presentó como miembro del clan Zorro Dorado, quienes normalmente esconden sus colas. Como Lushel le salvó la vida, Mildy aceptó mostrarle la cola más suave que pudo ver en el manga. Lushel se sintió muy atraído por esa cola, pero Lytra inmediatamente se despertó y atrajo a Lushel hacia ella, haciéndolo sentir cómodo en su abrazo. Las 2 chicas comenzaron a discutir sobre a quién pertenecía Lushel, mientras que Lushel solo podía sonrojarse como un tomate, atrapado entre 2 hermosas chicas. Lushel engañó a ambos y continuó preparando el desayuno que había comenzado. Continuó con los pasos para hacer pollo frito, incluyendo darle forma de hamburguesas al pollo y saltear las verduras en una sartén. Por último, la hamburguesa de pollo y verduras se intercala entre 2 rebanadas de pan, creando un delicioso sándwich de filete de pollo. Todos estaban muy contentos, pero Mildy fue la primera en correr y dar el primer bocado. Ella comió felizmente. Un bocado fue suficiente para saciarse. Entonces, sin pensarlo mucho, le metió un trozo en la boca a Lytra. Al principio, a Lytra le costó, pero tras experimentar el delicioso sabor, ella se relajó inmediatamente y preguntó sobre el tipo de carne de ave utilizada en el sándwich. Lushel no quiso revelar el nombre del pájaro, pero Mildy, con entusiasmo, lo ayudó a responder esa pregunta. De hecho, había comido la carne de un monstruo. Llamada el pájaro del infierno, esta criatura fantasmal tiene la capacidad de mejorar la resistencia al fuego, lo que es muy útil cuando se enfrenta a espadas mágicas de fuego. Aunque a los huéspedes no les gusta mucho que el anfitrión no desayune, pero Mildy tomó a Lushel aparte y le dio el sándwich. Aunque Lushel había probado este plato miles de veces, cada vez que lo comía, le traía una nueva experiencia.
Esta sensación se hizo aún más pronunciada cuando dio el primer bocado y se sintió como si estuviera en el cielo. Los invitados esperaban elogios y Lushel no decepcionó. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía que la comida estaba realmente deliciosa. Esas lágrimas no eran porque el sándwich estuviera delicioso, sino por la felicidad de finalmente poder compartir una comida con todos después de tanto tiempo. El desayuno terminó y los aventureros se prepararon para emprender su misión, agradeciendo a Lushel por todo lo que había hecho por ellos. Esta sensación de paz se rompió rápidamente cuando las chicas llegaron a despedirse de Lushel, a quien consideraban una querida amiga. El líder del grupo se sintió perplejo, ya que Lushel sabía que no podrían llevar a un niño como él en esa difícil misión. Sin embargo, cada persona del grupo le dio las gracias por turno. Lytra lo abrazó, Garner le agradeció la comida, y Freddy se tomó el tiempo para agradecerle todo lo que había hecho. Y dijo que si se volvían a encontrar, Freddy presentaría a Lushel a su señor, como un gran benefactor del caballero Letivia. Lushel organizó todo, y luego los despidió con sus mejores deseos. Sin embargo, no estaba realmente contento de despedirlos, porque todas estas personas eran individuos maravillosos, aquellos a quienes Lushel no quería ver morir. La escena cambia, y los caballeros aventureros han llegado al escondite de los bandidos. Aquí no había campamento, ni había arbustos espesos como los que habían encontrado al acercarse a la zona. De repente, Lushel apareció allí, oculto bajo una capa de piel. Él era quien había orquestado toda la emboscada. Llevaba una piel de gecko, un objeto mágico que podía camuflar y ocultar la presencia del usuario. Freddy preguntó a los miembros del equipo si estaban listos para la misión, y todos estuvieron de acuerdo. Freddy luego le pide a Lytra que use su magia, y ella invoca a la serpiente durmiente, una especie de serpiente nocturna que pone al enemigo en un sueño profundo. El primer ataque tuvo éxito, y el grupo lanzó inmediatamente un asalto. Sin embargo, sorprendentemente, el entorno estaba muy tranquilo, sin ningún ruido. Mildy presentía que algo andaba mal y llamó de inmediato a su capitán. De hecho, todos los ladrones seguían profundamente dormidos en sus camas. Esto era increíble para caballeros aventureros como ellos, pero finalmente lo aceptaron y decidieron seguir adelante. Lushel dio un paso adelante y para ayudar al grupo de Freddy, usó Wind Slicer para cortar las rocas en la parte superior de la entrada. Bloqueó parcialmente la entrada de la cueva. Finalmente, lo hizo con una sonrisa, pensando que los ladrones no podrían escapar. Sin embargo, el grupo de Freddy se puso en guardia inmediatamente al oír el sonido, temerosos de que despertara a sus enemigos. Pero incluso después de un tiempo, ninguno de los ladrones despertó. Sin embargo, este pensamiento le dio a Freddy una idea. Si bloqueaban todas las habitaciones, como habían hecho con la primera, entonces nadie podría escapar. Garnet asume la tarea, usando su fuerza bruta para bloquear las habitaciones restantes. El grupo entonces entró, y Freddy también se dio cuenta de que solo quedaba enfrentarse al líder de los bandidos y su espada mágica. Como era de esperar, finalmente lo encontraron, cubierto de vendajes, quien les preguntó cómo habían llegado hasta allí. Freddy se puso de pie y declaró proactivamente que lo enfrentaría solo. El líder los reconoció inmediatamente y comenzó a burlarse de ellos, preguntándoles si querían probar la derrota. Freddy volvió a burlarse de él por las vendas en su cuerpo, lo que le hizo perder los estribos. El líder lanzó el primer ataque con su espada mágica, pero Freddy logró defenderse con su espada ordinaria. Las dos espadas chocaron, creando sonidos agudos y resonantes, como dos espadachines enfrascados en una batalla. Los compañeros de equipo de Freddy y Lushel lo animaron durante todo el partido. A lo largo de esta batalla normal, Freddy era el dominante. El líder de los bandidos, a pesar de su espada mágica, era constantemente repelido. En realidad, su habilidad con la espada era meramente amateur. No tenía nada de especial, mientras que Freddy estaba muy bien entrenado, siempre anticipando los acontecimientos y poseía una aguda habilidad con la espada. Esa diferencia era la razón por la que lo repelían. El líder de los bandidos, al ver que la situación era desfavorable, pidió refuerzos a los demás bandidos, pero reinó un profundo silencio. Freddy aprovechó la oportunidad para anunciar que todos sus subordinados estaban profundamente dormidos. El líder no lo podía creer. Lushel, en ese momento, recordó que aún no había recuperado los arbustos que los adormecían,
lo que había provocado que los bandidos perdieran el conocimiento y se durmieran. La pregunta es, ¿cómo se mantuvo despierta la tripulación de Freddy mientras todos los ladrones dormían profundamente? La respuesta es que Lushel había puesto heno sin querer en el sándwich que había preparado. Finalmente, el ataque que todos esperaban llegó cuando el líder de los bandidos blandió su ígnea espada mágica, con el objetivo de reducir a sus oponentes a cenizas. Los miembros del grupo comenzaron a preocuparse al presenciar este feroz asalto. Sin dudarlo, Freddy se lanzó directo a las llamas, lo que provocó que el ladrón lo llamara idiota. Sin embargo, sorprendentemente, Freddy salió del fuego completamente ileso. Inmediatamente después, atacó decisivamente al ladrón, acabando con su vida de un solo golpe. Todos en el equipo le preguntaron a Freddy si estaba herido. Freddy todavía estaba sorprendido de que no hubiera sufrido daño, y se volvió hacia Lushel, sonriendo y aliviado de no tener que preocuparse ya por la comida. Pero sus pensamientos fueron inmediatamente interrumpidos cuando Mildy lo llamó el ángel guardián de la victoria. Y cada miembro del equipo le agradeció por salvarles la vida. En ese momento, Lushel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas e inclinó la cabeza ante ellos en señal de respeto. Finalmente, todos regresaron a su castillo. Tan solo 3 días después, Freddy regresó a Lushel, trayendo la buena noticia de que su misión había sido un éxito. También invitó a Lushel a conocer a una persona importante. Lushel estuvo de acuerdo y siguió a Freddy preguntándose sobre la identidad del hombre. Al llegar, todos los miembros del equipo estaban esperando. Una pelea estaba a punto de estallar entre Mildy y Lytra, pero Freddy intervino rápidamente, recordándoles a todos su misión. De repente, todos los miembros del equipo se arrodillaron. Del carruaje descendió un anciano, acompañado de un jinete y un niño. Estas personas seguían mirando a Lushel, lo que le hizo preguntarse cuáles eran sus identidades. El anciano levantó a Lushel en el aire y se echó a reír a carcajadas. El caballero que lo acompañaba lo presentó como Lord Clavis Gran Letivia, jefe de la familia Letivia. El hombre era Karim, una persona muy alegre, y Lushel se preguntó por qué estaba allí. El señor Clavis se presentó una vez más, afirmando que era el jefe de la familia Letivia. Luego inclinó la cabeza y agradeció a Lushel por lo que había hecho por el caballero. Clavis conocía bien a Freddy. Era un hombre con un fuerte sentido de responsabilidad, que siempre ponía la vida y la muerte de sus caballeros por encima de todo. Finalmente, se arrodilló nuevamente, mostrando el máximo respeto, y agradeció a Lushel como un pequeño héroe. Además, Clavis sugirió que Lushel podía pedir lo que quisiera, como recompensa por sus servicios. Sin embargo, Lushel no estaba dispuesto a aceptarlo. Pero esa no era la única razón por la que Clavis quería recompensarlo. Había oído que Lushel había sido abandonado por sus padres y sobrevivió solo en las montañas. Lushel se sorprendió al escuchar esto, y Freddy se disculpó por revelar esta información. Clavis quedó increíblemente impresionado con Lushel, que pudo mantener la calma y no pedir ninguna recompensa, a pesar de haber realizado una hazaña tan grande. Clavis entonces decidió sugerirle a Lushel que regresara a la casa de Letivia. Esta fue una propuesta muy inesperada que dejó a Lushel perplejo. La razón era que Letivia pertenecía a una familia ducal, y el sistema aristocrático se había mantenido inalterado durante 300 años, lo que los convertía en la familia más noble. Pero la pregunta crucial es, ¿por qué Clavis querría invitar a Lushel a regresar a la familia? La verdadera razón por la que Clavis hizo esto fue que quería que Lushel ayudara a su familia, especialmente con sus habilidades para hacer pociones. Estas contundentes palabras asombraron a Lushel, y comenzó a preguntarse si conocían su secreto. De hecho, Lushel empleó varios métodos únicos para apoyar al grupo de aventureros. La primera vez fue cuando ayudó a Mildy a recuperarse de una lesión. La segunda vez fue cuando ayudó a Lytra a recuperar sus poderes mágicos. La tercera vez mejoró la resistencia al fuego del grupo con un sándwich especial. Todo lo que hacía parecía natural, sin que nadie se diera cuenta, pero parecía que la familia Letivia había descubierto algo. Lushel preguntó de inmediato por qué Clavis sabía que era farmacéutico. En este punto, fue Karim Letivia quien tomó la palabra para explicar. Relató que, al analizar los dulces que Lushel les dio a los caballeros mediante la valoración mágica, descubrió que aliviaban el dolor y curaban heridas leves simultáneamente.
Esto era extremadamente raro. Cuando los farmacéuticos reales de la familia Letivia consultaron textos médicos antiguos, no encontraron registros de tales fórmulas. Además, gracias a ese sándwich especial, todos los caballeros de Letivia ganaron resistencia al fuego. Esto les llevó a sospechar que todos los medicamentos que Lusel daba a los caballeros eran productos farmacéuticos raros, lo que demostraba que poseía un conocimiento médico excepcional. Con 300 años de experiencia, Lusel rápidamente se dio cuenta de que Karim era muy cauteloso al hablar. Comprendió que, si fuera necesario, podrían volverse contra él y utilizar la fuerza para controlarlo. Pero eso es precisamente lo que hace a Clavis diferente. Todas las señales apuntaban a que Lusel confiaba en ellos, por lo que pidió a todos que esperaran un poco. Al cabo de un rato, Lusel regresó con un slime. Lo colocó en el suelo y les dijo que se concentraran en un pequeño truco de magia. La persona más curiosa era la niña que estaba con Clavis. Antes de comenzar, Lusel explicó sobre la piedra mágica dentro del núcleo del slime. Dijo que cuando la capa exterior de un organismo se daña, su núcleo se rompe y desaparece inmediatamente. El truco de magia comenzó. Lusel cortó una parte del cuerpo del slime, pero no desapareció. Todos los aventureros estaban asombrados y preguntaban ansiosamente cómo había podido suceder aquello. Explicó que un poco más de daño a la capa exterior haría que la piedra mágica del interior se cayera, haciendo que el cuerpo del slime desapareciera. Sin embargo, la porción cercenada permanece intacta. Esto se debe a que los canales de maná entre la capa exterior y el núcleo transportan maná por todo el cuerpo. Cuando estos canales de maná se cortan, envían una señal de autodestrucción a la capa exterior. Pero mientras el flujo de maná no se interrumpa, el slime sobrevive sin perder su piedra mágica. El caparazón desprendido también permanece intacto. Clavis de repente se dio cuenta de que así era como se podían separar las otras partes del slime sin que éste desapareciera. Los aventureros comenzaron a temblar al descubrir la verdad. En ese momento, Lusel reveló que el dulce que estaban comiendo estaba hecho de slime. Al ver que todos se asustaban aún más, se comió un trozo delante de ellos para demostrarles que no había nada que temer. En este punto, Clavis dio un paso adelante, elogiando a Lusel por su extraordinario conocimiento. Lusel descubrió algo hasta entonces desconocido para el mundo, sorprendiendo a todos, pero nadie podía culparlo. A pesar de su excepcional inteligencia, Lusel era apenas un niño. Se preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si su padre lo hubiera elogiado, aunque fuera una sola vez. El ambiente se volvió emotivo. Parecía que todos estaban llorando, desde los aventureros hasta toda la familia Clavis. Lusel se disculpó por guardar todos estos secretos, pero Clavis lo tranquilizó, revelándole que él y Karim ya sabían que sus dulces estaban hechos de slime. Todos quedaron atónitos al oír eso. Clavis continuó explicando que la familia Letivia tenía una tradición de investigación académica. Él mismo también era investigador en ecología de monstruos, además de sus responsabilidades como cabeza de familia. Sin embargo, Clavis todavía tenía una pregunta, porque el poder que Lusel le dio al grupo no podía provenir únicamente del slime. Lusel sabía que ya no había necesidad de ocultarlo más. Entonces, reveló con franqueza que el secreto estaba en la carne del pájaro del fuego infernal. Era un monstruo nacido de un volcán, y fueron sus características únicas las que le dieron al grupo resistencia al fuego. Finalmente, Clavis, curioso, se volvió hacia Freddy y le preguntó si le revelaría el secreto de la pandilla a Lusel. Freddy comenzó a sospechar y se volvió para preguntarle a Lusel por qué les había dado esos poderes sin ningún conocimiento de ellos. Las cosas poco a poco se fueron poniendo tensas. Freddy seguía preguntando, pero Lusel permaneció en silencio. Era como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que quiso hablar. Karim dio un paso adelante y pidió permiso para utilizar sus habilidades de evaluación. Al activarlo, descubrió innumerables habilidades poderosas dentro de Lusel, demasiadas para contarlas o incluso comprenderlas por completo. Sin leer más, Karim afirmó que Lusel era la persona más fuerte aquí. Clavis se dio cuenta de que Lusel todavía estaba ocultando algo, pero esta vez el chico estaba claramente temblando. No quería mentirles, y finalmente confesó que realmente había estado viviendo los últimos 300 años. Todos los secretos quedaron al descubierto, y los oyentes quedaron atónitos. Era difícil creer que una niña de 8 años hubiera vivido sola en las montañas durante 300 años.
Mildy se rió entre dientes mientras miraba al niño, pensando en su propia edad. Pero Karim confirmó que todo lo que dijo era cierto. Se reveló la última carta sobre su inmortalidad. Esto dejó atónitos a los miembros del grupo, quienes se sorprendieron de que realmente fuera posible. Estaba estresado, no sabía qué hacer y lo único que podía pensar era en huir. Sin embargo, Freddy lo detuvo, mientras Clavis lo tranquilizó diciéndole que todavía querían invitarlo de nuevo a la familia, sin importar la verdad. Clavis reveló que inicialmente tenía la intención de enviar a Luciel a un orfanato. Pero Freddy se opuso e insistió en acogerlo como familia. Quería ayudarlo a recuperar lo que había perdido durante sus 300 años de soledad. Luciel se sorprendió al saber que Freddy siempre había estado de su lado. Pero esta vez, incluso Clavis quiso adoptarlo. El anciano caballero extendió su mano, invitando al joven a regresar a la villa. Luciel dudó, luego se atormentó, admitiendo que había devorado innumerables monstruos y sobrevivido usando habilidades extraordinarias. Esas cosas no son nada menos que un verdadero monstruo. Todos miraron a Luciel con ojos preocupados. Pero nadie sabía que Clavis había comenzado a reír a carcajadas, sorprendiendo a Luciel con sus palabras. La razón es que, aunque comió todo eso, y podría ser considerado un monstruo, pero después de conocerlo, Clavis se dio cuenta de que todavía tenía un corazón de niño dentro de él. Luciel también era consciente de que no importaba lo fuerte que fuera su cuerpo. Su mentalidad todavía es la de un niño de 8 años. La niña seguía mirándolo con expresión escéptica. Clavis explicó que no le guardaba rencor, pues necesitaba la ayuda de Luciel para sobrevivir. Le extendió la mano de nuevo, invitándolo a unirse, y Luciel comenzó a preocuparse por el futuro de Alma, porque si él se va, Alma volverá a estar sola en la montaña. En ese momento, Alma emergió de entre los arbustos, y Luciel se puso delante de Alma para protegerlo. Luciel se detuvo y les dijo que Alma era completamente inofensivo. Luciel se arrodilló para intentar calmar la situación, enfatizando que no se iría como había prometido. Pero Alma lo sorprendió diciéndole que había venido a pedirle que se fuera. Luciel confirmó esas palabras, y Alma obedeció sin dudarlo. Alma intentó demostrar que no le importaba la presencia de Luciel, pero todos los demás viajeros se sorprendieron porque comprendieron el significado de sus palabras. Luciel se negó, y Clavis encontró al monstruo bastante interesante. Estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, pues ya nada lo sorprendía. Antes de que Luciel pudiera decir nada más, Alma le dijo que regresaría a las llanuras con ellos. Luciel no estuvo de acuerdo, y Alma dijo que quería vivir libremente de ahora en adelante, y que si regresaba, sería un peso que se le quitaría de encima. A Mildy tampoco le gustó, así que Luciel debió sentir lo mismo. Sin embargo, cuando la oreja de Alma se movió, Luciel se dio cuenta de que Alma había mentido. Alma entonces dijo que sabía perfectamente que si mostraba el más mínimo interés, Luciel no se iría. Quería que su compañero viviera libremente, que abandonara esta montaña y se integrara con el mundo exterior. Ese noble pensamiento fue suficiente para hacer llorar a las muchachas. Entonces, una vez más, le rogó a Luciel que regresara con todo. Sin embargo, Luciel se mantuvo terco e insistió en que Alma los acompañara. Pero Alma se negó, alegando que los rumores podrían arruinarle la vida. Luciel temía volver a estar solo. Pero Alma señaló a algunos de los otros trolls y dijo que ya tenía algo que quería proteger toda su vida. Alma hizo todo lo posible por consolar a su amigo, animándolo a seguir adelante. Después de pensarlo mucho, Luciel finalmente levantó el pulgar en señal de acuerdo. Primero agradeció a Alma, y luego regresó a su escondite para recuperar lo que era más importante para él. Al regresar al grupo, expresó su acuerdo de ir con ellos. Finalmente, la tímida niña se presentó como Leila Letivia. Para confirmar esto, Luciel también se presentó como uno de los Tristán, diciendo que ellos lo estaban cuidando. Todos quedaron completamente atónitos ante esa declaración. Cuando se dieron cuenta de que Luciel era en realidad uno de los Tristán, todos quedaron asombrados. Freddy estaba preocupado de que su amo lo abandonara nuevamente. Sin embargo, Clavis le aseguró que eso no sucedería. Otra razón es que el propio Luciel fue víctima de la crueldad por parte de su propio padre. Finalmente, Clavis invitó a Luciel a su caravana porque quería contarle sobre los 300 años que había sobrevivido. A medida que el convoy avanzaba, comenzó la historia. Se remonta a unos 300 años atrás, cuando estalla un conflicto menor entre naciones.
se desencadena una guerra que se extiende como un reguero de pólvora. La historia continúa, mientras el conflicto se intensifica gradualmente hasta convertirse en una catastrófica guerra global. La guerra involucró a humanos, hombres bestia, elfos, enanos e incluso semihumanos. Una danza caótica entre las razas duró 30 años. En el torbellino interminable de la guerra, la gente fue quedando gradualmente exhausta, herida y derrotada, y su número disminuyó año tras año. Los demonios han lanzado ataques contra la humanidad. Sus sombras se extendieron por todo el mundo, tejiendo caos y confusión entre la humanidad durante generaciones. Esa guerra total dio la impresión de que los demonios habían estado esperando esta oportunidad desde el principio. En resumen, las guerras de la humanidad están orquestadas por demonios. Esa pequeña chispa inicialmente encendió una serie de naciones, como si se tratara de un plan previamente planeado. Pero cuando se reveló la verdad, la humanidad comenzó a unirse y a luchar contra los demonios. En ese momento, su poder se volvió gradualmente ineficaz. A Lushel no le interesaba nada más, solo preguntar por la familia Tristán y si habían perecido en esa guerra. La verdad es que el espadachín sagrado posee un poder comparable al de los demonios, y esa es la única esperanza de la humanidad. En ese momento, Lushel se dio cuenta de que su padre podría estar muerto, y, si era así, la persona que podría ayudarlo debía ser su hermano mayor. Clavis parecía extremadamente decepcionado, pero continuó contando la historia. No importa cuán poderoso pueda ser un espadachín sagrado, un héroe solitario no puede cambiar el destino. Y así, a medida que pasaban los días, la humanidad fue gradualmente empujada hacia atrás por el poder abrumador de los demonios. Finalmente, en lo más profundo de la desesperación, la situación empeoró, porque la única esperanza de la humanidad, el espadachín santo, traicionó su lealtad y se puso del lado de la raza demoníaca. Esas palabras le dieron un escalofrío a Lushel, haciéndole temblar por completo. La batalla continuó, y la situación solo empeoró. Siguiendo al espadachín sagrado, muchos otros comenzaron a desertar, uniéndose al bando demoníaco. Finalmente, el espadachín sagrado estableció un reino humano dentro del territorio demoníaco, y sus seguidores se asentaron allí, llamándolo el Reino de Tristán. La humanidad estaba completamente desesperada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Con la tremenda fuerza que aún poseían, los restantes se alzaron y lucharon. En un instante, la situación cambió. Como resultado, los demonios fueron expulsados a su territorio, y el reino de Tristán quedó sellado tras una barrera. La leyenda cuenta que los seguidores de Tristán continuaron esclavizando a los humanos. Lushel ahora entendió por qué todos estaban tan sorprendidos y se sentían tan culpables. Clavis dio un paso al frente y lo instó a dejar atrás su culpa borrando el nombre de Tristán de su identidad. La razón no era solo emocional, sino también porque existía la posibilidad de que la raza demoníaca se aprovechara de sus poderes. Lushel comprendió que con su poder, los demonios seguramente harían todo lo que estuviera a su alcance para ganarlo para su lado. Pero también estaba seguro de que, si eso ocurría, se negaría de inmediato. Corrieron rumores de que la barrera se había roto, y parecía que los demonios planeaban algo más. No mucho después, la caravana finalmente llegó a la finca de la familia Letivia, una enorme y reluciente mansión. Después de un largo sueño, Lushel se despertó en una cómoda cama. Clavis le dijo que debería descansar un poco. Durante ese tiempo, abandonó la mansión y montó un campamento en el exterior, a pesar de vivir en una magnífica villa. Durante este tiempo, el héroe decidió sacrificar su vida si había alguna amenaza para Letivia. En ese momento, apareció Litra con su uniforme de sirvienta, símbolo de la familia Letivia. Se presentó como Litra, su nueva cuidadora. Sin embargo, a Lushel no le gustó mucho. Litra dijo entonces que su vida ahora era muy diferente a los días que pasó en las montañas. Ella pretendía darle la infancia que él nunca tuvo. Poco a poco, las cosas se fueron volviendo más tranquilas. Litra comenzó a buscar un segundo cuidador. Y esa era Mildy, que era increíblemente inteligente. Mildy se ofreció a ayudar a Lushel esa noche, pero Litra se negó de inmediato. En ese momento, se dieron cuenta de cómo montaba su tienda de campaña, y Lushel explicó que así era como bebía agua todos los días. Lanzó unos cuantos frijoles al aire, y luego utilizó su cuchilla de viento para cortarlos en polvo fino.
Luego, filtró la esencia del polvo de frijol a través de un paño de algodón, y lo que fluyó fue una bebida matutina pura. Las tres lo probaron. Sin embargo, a las chicas les pareció demasiado amargo enseguida, aunque el aroma era muy agradable. Tras un solo sorbo, hicieron una mueca por el amargor. Al ver esto, Lucille añadió más azúcar y darles otra oportunidad. Esta vez, su reacción fue exactamente la misma que cuando probaron otros platos que había preparado. Asombro y deleite. La bebida estaba hecha de semillas de koji, y Litra se quedó atónita al oír eso. Las semillas de koji son una hierba mágica extremadamente rara. Con solo comer una semilla, el poder mágico aumenta significativamente, como si fueran gemas preciosas. Para Lucille, esto era perfectamente normal, ya que bebía este tipo de agua todos los días. Como resultado, su poder mágico alcanzó su nivel máximo. Pero lo que más dolió a las niñas fue cuando Lucille arrojó la pulpa de frijol restante al jardín. A continuación, pretendía incinerarlos con magia. Ambas chicas se quedaron sin palabras, completamente sin palabras. Finalmente, le dijeron frenéticamente que esas semillas eran extremadamente raras. Lucille no lo creía. Arrojó una bolsa llena de semillas de koji justo delante de ellos. Las dos chicas quedaron nuevamente en shock, mientras Lucille aún no se daba cuenta de la cosa terrible que acababa de hacer. En ese momento, escucharon el grito de auxilio de Layla. Todos corrieron de inmediato. Al llegar, descubrieron que era demasiado tarde. Layla casi se cae, pero afortunadamente Lord Benson la rescató a tiempo. Inmediatamente después, ordenó a las criadas que actuaran, y ellas obedecieron rápidamente. Benson se presentó como el mayordomo principal. Luego dejó a Layla con Lucille y le pidió que la cuidara durante ese tiempo. Lucille preguntó ansiosamente por su condición, pero en ese momento oyeron un fuerte grito proveniente del interior de la mansión. Todos estaban confundidos y no entendían qué estaba pasando. Layla explicó que su madre padecía esta enfermedad desde hacía mucho tiempo y que cada vez que se agravaba, sufría un dolor insoportable. Lucille inmediatamente dio un paso adelante y decidió ayudar allí mismo. Cuando entraron a la habitación de la madre de Layla, la escena que se desarrolló ante ellos fue la de un grupo de mayordomos y sirvientas tratando de atenderla. Benson solicitó el uso de magia curativa, y Litra rápidamente asumió la tarea. Sin embargo, sus métodos de curación no tuvieron mucho efecto. Lucille inmediatamente dio un paso adelante para ayudar a Litra. Pero la magia que usó no era una curación común, sino una oración angélica, una forma de magia de alto nivel. El dolor de la dama disminuyó gradualmente. Justo entonces, Lucille llamó a Lady Layla. Saltó de debajo de las mantas y corrió directamente hacia su madre sin dudarlo. Entonces, inesperadamente, empezó a practicarles RCP. Todos se quedaron paralizados, completamente aturdidos. Todos contuvieron la respiración, esperando a ver qué pasaba. De repente, la madre de Layla despertó y reconoció a su hija. Toda la familia estaba conmocionada y no sabía qué decir. La madre de Layla, Sophie, se sentía culpable por preocupar tanto a todos. Sin embargo, Karim se dio cuenta de lo que Layla realmente había hecho. Se volvió hacia Lucille y le ofreció un caramelo de slime que había preparado. Sophie se estremeció al mencionarlo. Pero Lucille continuó explicando que esta misma medicina lo había ayudado a curarse muchos años atrás. La persona más sorprendida fue Clavis, porque esto era exactamente lo que le había pedido a Lucille que hiciera. Sin andarse con rodeos, Clavis declaró con franqueza que realmente quería que Lucille tratara bien a su esposa. Reveló que la familia lo había intentado todo para encontrar una cura, pero que todo se resolvió en un abrir y cerrar de ojos. Clavis le ofreció a Lucille cualquier cosa como agradecimiento. Sin embargo, Lucille se negó, diciendo que los dulces de slime eran solo una medida temporal para aliviar el dolor, y que la enfermedad de Lady Sophie aún no estaba completamente curada. Clavis se quedó atónito cuando escuchó eso, y Lady Sophie también confirmó que aún sentía un ligero dolor en el estómago. El ambiente en la habitación volvió a ponerse tenso. Lucille anunció que revisaría personalmente el estado de Sophie. Clavis dijo que las valoraciones convencionales no funcionarían, pero Lucille no tenía la intención de usar la evaluación. En su lugar, usaría su habilidad Ojo de Dragón. En cuanto activó esta habilidad, todo se le aclaró. Inicialmente, la información que recopiló fue similar a una evaluación. Pero al final, Long Nan rompió la barrera,
lo que le ayudó a comprender mejor la naturaleza del problema. La verdad fue revelada. Lady Sophie está bajo una poderosa maldición. Una maldición lo suficientemente fuerte como para matarla. Información más detallada sugiere que se utilizó un dragón o un objeto maldito de nivel dragón para crear esta maldición. Lucille confirmó que efectivamente esa era la maldición del dragón que alguna vez lo afligió. El problema es que la persona que lanzó la maldición no puede revertirla, pase lo que pase. Karim se horrorizó al darse cuenta de que si Lucille también hubiera sido maldecido de la misma manera, ¿cómo podría haber escapado? Lucille entendió la maldición y sabía que la única forma de romperla era comerse un dragón. Clavis estaba devastado, creyendo que era completamente imposible. Sin embargo, Lucille lo negó. Sabía que a los dragones solo les importaban los más fuertes, y si él los desafiaba, las posibilidades de ganar son muy escasas, ya que el dragón podría enfurecerse y atacarlo en cualquier momento. Clavis perdió toda esperanza y se resignó a su destino. Se negó a dejar que Lucille luchara contra el dragón. Mientras tanto, Lady Sophie estaba contenta de saber que gracias a la píldora anterior, había podido prolongar su vida hasta ahora. Lucille comprendió que enfrentarse al dragón era el camino más difícil. En ese momento, Karim dio un paso adelante, decidido a luchar él mismo contra el dragón. La primera persona que se opuso firmemente fue su padre. Karim preguntó directamente si su padre quería perder toda esperanza. Eso significaba que iba a quedarse sentado de brazos cruzados, esperando que su madre muriera frente a él. Clavis no pudo responder. Finalmente, accedió a dejar que su hijo fuera a la misión, confiando la vida de Sophie a Karim. Karim se atrevió a hacerlo porque ostentaba el título de héroe, un título solo superado por Santo de la Espada. Lucille notó que Layla estaba infeliz, y poco después la niña huyó. Sophie notó que algo andaba mal, pero Lucille la tranquilizó diciéndole que todo estaba bien. Sin embargo, poco después, también persiguió a Layla, y inesperadamente se perdió en un misterioso túnel. Al bajar las escaleras, un impresionante jardín subterráneo se desplegó ante él. Una multitud de raras plantas mágicas prosperaban en la suave luz. En medio del jardín, Layla estaba sentada en el suelo, con la cabeza gacha, y las lágrimas cayendo en silencio. Lucille no prestó atención a eso inmediatamente. Comenzó a observar e identificar las hierbas del jardín. Todas estas plantas las había cultivado la propia Layla para salvar a su madre, pero al final, todos sus esfuerzos fueron en vano. Layla esbozó una sonrisa irónica, elogiando los logros de Lucille. Mientras su hermano arriesgaba su vida luchando contra el dragón, los caballeros también se preparaban para partir a brindar apoyo. Solo ella no podía hacer nada. Lucille lo negó de inmediato. Dijo que la forma en que Layla cuidaba el jardín, manteniendo la temperatura adecuada y fertilizando adecuadamente, ya había demostrado que había hecho más que suficiente por su madre. Continuó elogiándola, diciendo que a esta edad los niños deberían estar ocupados jugando. Sin embargo, ella cultivaba personalmente una planta rara, la hierba lula, una hierba mágica extremadamente valiosa. Lucille le dio a Layla una ramita de hierba lula y le dijo que orara por su madre. Layla obedeció en silencio, y Lucille le aseguró que la ayudaría a hacer realidad su deseo. Esa noche se coló en la cocina. Sin embargo, tan pronto como entró, el chef lo detuvo, negándose a dejarle utilizar los ingredientes sin permiso. No solo eso, incluso intentaron echarlo. Justo entonces apareció el jefe de cocina. Al oír a un miembro del personal denunciar que un niño había entrado en la cocina, se acercó y se presentó. Soño, el jefe de cocina de la familia Letivia. Lucille habló inmediatamente y pidió permiso para usar la cocina. Pero Shano se negó rotundamente. Dio dos razones. Primero, no podía dejar que alguien con habilidades cuestionables cocinara sin motivo alguno. Y segundo, Lucille era un invitado y no podía entrar a la cocina sin motivo alguno para cocinar para otros. Lucille perdió la paciencia. Insistió en voz alta que no causaba problemas. En ese momento, Layla también llegó. Dio un paso al frente, suplicándole con vehemencia al jefe de cocina. Este no pudo desobedecerla. Luego, inesperadamente, aceptaron dejar que Lucille usara la cocina, pero solo por Layla. Ella fue la única razón por la que aceptó esto. Le preguntó qué pensaba cocinar. Al enterarse de que Karim y los demás estaban a punto de entrar en batalla contra el dragón, Lucille quería preparar un plato especial para celebrar su victoria.
Sin embargo, el jefe de cocina se mantuvo cauteloso. Aseguró que probaría el plato primero y que solo si cumplía con sus expectativas se lo serviría. Lucille aceptó de inmediato. Poco después, le proporcionaron todas las herramientas necesarias. Al tocarlas, se le iluminaron los ojos. Eran utensilios de cocina de verdad. De inmediato, se sumergió en su trabajo, con las manos moviéndose a la velocidad de una máquina. El cuchillo cortó la tabla de cortar con una velocidad increíble, y el sonido agudo resonó sin cesar. Tanto el personal como el jefe de cocina quedaron atónitos, curiosos por saber qué plato pretendía hacer con todos esos ingredientes. Comenzó siguiendo los pasos: preparar los ingredientes, calentar el aceite, esperar a que subiera el aroma, y luego agregar las verduras preparadas previamente. Por último, añadió sal, mantequilla y queso rallado. El plato está listo. El resultado: cerdo, queso y frijoles. Apareció ante los ojos de todos, tan hermoso que nadie podía creer que lo hubiera cocinado un niño. Como prometió, Lucille sirvió la primera comida al chef. Shano cogió la cuchara y dio el primer bocado, sin expresión alguna. El chef no se detuvo ahí. Llamó a algunos empleados más para que lo probaran. En cuanto el sabor se extendió por sus lenguas, sus expresiones cambiaron al instante. Su asombro se transformó en admiración y finalmente en efusivos elogios. «Este plato es increíblemente perfecto». Se preguntaban qué hacía que el sabor fuera tan exquisito. El jefe de cocina fue el primero en darse cuenta. Verduras secas trituradas. Lucille lo confirmó. Tras un largo silencio, la expresión del chef finalmente cambió. Miró fijamente a Lucille y dijo: «Genial». Toda la cocina estaba alborotada. El chef no solo había aceptado el plato, sino que también había permitido que todos lo disfrutaran. Lucille rió suavemente. También elogió al chef por su posición. El cerdo con frijoles ha sido un plato familiar desde la antigüedad, pero la guerra contra los malos espíritus devastó esta cultura. En medio de la agitación, innumerables recetas tradicionales desaparecieron. El jefe de cocina inclinó la cabeza, agradeciendo a Lucille por devolverle sus sabores. Lucille sintió una calidez que se extendía por su corazón. Estaba genuinamente feliz de haber preparado ese plato. En ese momento, Leila dio un paso adelante, con los ojos ansiosos por probarlo. Al principio, el jefe de cocina negó con la cabeza, pero luego aceptó, diciendo que era un secreto entre ellos. Leila estaba tan contenta que no pudo ocultar su sonrisa. Lucille le ofreció la comida, solo un bocado, y al instante quedó cautivada por el sabor. El chef sabía desde el principio que este plato seguramente agradaría a todos. Lucille reveló más tarde que prepararía otro plato más tarde ese mismo día. Esa noche se celebró una fiesta en la mansión para conmemorar la despedida de los guerreros que partían hacia la batalla. La fiesta comenzó y Clavis se unió al animado ambiente. Lucille dio un paso adelante, declarando que había preparado un plato para garantizar la victoria, y pidió a todos que lo disfrutaran. El primer plato fue cerdo con queso y frijoles, que había sobrado de la comida anterior. Clavis dio el primer bocado y quedó inmediatamente satisfecho con su sabor. Litra preguntó con curiosidad si había algo especial en el plato, y la respuesta fueron frijoles gankio, un tipo raro de frijol con la capacidad de aumentar la fuerza física. Pero dadas las habilidades culinarias de Lucille, esto no era sorprendente. Sin hacerlos esperar más, Lucille procedió a sacar el segundo plato. Todos tenían curiosidad por saber qué era. Lucille protestó de inmediato, pues era peligroso. Sin embargo, no quiso decir que fuera venenoso ni dañino. Freddy ignoró todas las advertencias y lo probó con indiferencia. Todos en la sala se sorprendieron al ver que no solo no tenía problemas, incluso elogió la comida, calificándola de deliciosa. Freddy inmediatamente exigió una explicación por la palabra peligrosa que había mencionado el chef. Otros probaron el plato, y todos quedaron cautivados por su sabor. La fiesta pronto se convirtió en un deleite. Un trozo no fue suficiente. Todos siguieron comiendo un segundo trozo, luego un tercero. Y el ciclo continuó. En medio de todo esto, Karim notó de repente algo inusual. Gritó, ordenando a todos que pararan. Lucille reveló con calma la verdadera razón por la que este plato era tan peligroso. Era demasiado delicioso, tan delicioso que una vez que lo probabas, nadie podía parar.
Todos se miraron y asintieron al unísono. Nadie podía parar. Y entonces todos se preguntaron, ¿qué era exactamente este plato? Finalmente, Lushel reveló que el misterioso plato era mariposa dragón, retorcida, frita y crujiente, un insecto gigante, perteneciente al grupo de los monstruos insectos más grandes. Su carne tiene una textura similar a la del pescado, pero en cuanto dijo eso, se dio cuenta de que nadie escuchaba realmente. Todos siguieron comiendo hasta que los platos se vaciaron, y la fiesta terminó oficialmente así. La escena cambia. Lushel se alegra de ver a todos disfrutando de la comida. Sin embargo, le sorprendió ver a Freddy aún practicando, a pesar de ser de noche. Sus golpes de espada eran precisos, pero aún presentaban algunas fallas. Era evidente que estaba poniendo toda su determinación en ello. En ese momento, apareció Lytra y llamó a Freddy. No podía dormir por miedo a quedar inútil en la batalla. Lytra no estaba preocupada en absoluto. Confiaba en las habilidades culinarias de Lushel, creyendo que les darían fuerza. Pero Freddy se mantuvo terco. Juró proteger a Lord Karim a toda costa, incluso si eso significaba actuar como escudo humano. Rachel sabía perfectamente que esa no era la manera correcta de hacerlo. Freddy sabía que no era lo suficientemente fuerte, pero pase lo que pase, la única forma en que podía ayudar en la batalla era convirtiéndose en un escudo para Karim. Lytra no aguantó más. Gritó que Lushel nunca había cocinado de una forma que le costara la vida a alguien. Entonces se marchó furiosa. Antes de irse añadió, Freddy ni siquiera se imagina cuánta gente sufriría si él muriera. Lushel lo presenció todo desde detrás del muro. Enfurecido, casi lo destruyó con sus propias fuerzas. Pero en ese momento, Cletus apareció por detrás y lo detuvo. Lushel estaba preocupado. Temía que su propio plato hubiera provocado la discusión. Pero Clavis lo negó. Dijo que Freddy tenía un sentido de responsabilidad tan fuerte que descuidaba su propia vida. Clavis lo sabía perfectamente. Freddy sentía su presión. Y, como no quería verlo encaminarse hacia la muerte, Clavis tranquilizó a Lushel, asegurándole que todo estaría bien. Todos los caballeros estaban listos para partir. Clavis se situó al frente, asumiendo la posición de mando, y declaró en voz alta: «¡Lucharán contra el dragón!». A continuación, los animó, destacando su valentía y lealtad ante la inminente batalla. Freddy dio un paso adelante. «Arrodíllate ante Clavis». Clavis le dio la espada sagrada a Flametán. Todos quedaron asombrados, pero Freddy aceptó el honor. También juraron romper la maldición, incluso si eso significaba sacrificar sus propias vidas. A Clavis no le agradaron esas palabras. Insistió en que prestar la espada significaba que Freddy tenía que devolverla él mismo. Fue una trampa psicológica, y Freddy cayó en ella. Sophie también expresó su gratitud a todos aquellos que fueron a la guerra, y les pidió que prometieran regresar sanos y salvos. Clavis comprendió que ninguno de ellos podría rechazar esta promesa. Freddy se dio cuenta de eso y prometió solemnemente que regresaría después de la batalla. Finalmente, Clavis dio su última orden, levantando la moral de todos los caballeros antes de entrar en batalla. Lushel también estuvo presente. Todos los preparativos estaban completos. Karim ordenó a todos que se dirigieran hacia Longshan, donde los esperaba el dragón, después de un largo viaje. Finalmente llegaron a Longshon. Antes de la batalla, el ejército decidió acampar y descansar para recuperar fuerzas. La fogata ardía y cada caballero se tumbó en el suelo, preparándose para la batalla a vida o muerte que se avecinaba. Karim permaneció pensativo acerca de su hermana. La persona que le dio la medicina para luchar, junto con una hoja de lulalá como amuleto de la suerte. Pasó la noche. A la mañana siguiente, Freddy abrió el mapa que Lushel había preparado. Siguiendo las instrucciones, lo abrieron justo en la montaña. En ese momento, apareció de repente una figura. Lushel.